Ahora lo que vamos a ver lo que vamos a hacer va a ser crear nuestros factories. En, en, Antes de hacer este paso, nosotros creamos el comando PHP Artisan que está aquí, que está por acá. Bueno, creo que ya se borró, pero es PHP Artisan Make Model, el nombre del modelo, guión M y guión Factory. Hablamos la siguiente sesión de qué era los factory. ¿Quién me puede decir qué son los factory? Ok, los factory son archivos que nos ayudan a insertar datos a nuestra base de datos, que son datos de prueba, datos fake, de alguna manera, pero que se hacen a través de random, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, bueno, lo que se me ocurre agregar más aquí antes de pasar bueno, ahí así vamos a dejarlo. Vamos a irnos a nuestro factory, tenemos nuestro archivo create factory y lo que vamos a hacer aquí es que ya nos viene una estructura como tal. Esta estructura pues ya dice que vamos a utilizar el modelo category, que va a utilizar nuestra tabla comúnmente, pero Laravel por defecto ya sabe qué campos tiene esa tabla. Entonces, para crear nuestro factory tenemos que acceder a nuestro modelo, que es nuestra tabla de category, y dentro de esta función que ya viene vamos a definir los campos que tiene nuestra tabla para poder ocupar. Entonces, primero vamos a hacerle name, que es el campo que tenemos, dos puntos, que diga, hacemos una asignación, pesitos dis, asignación, y el faker lo que hace es que agrega datos, pues fake, dentro de PHP. Entonces, aquí le vamos a poner Word para poder realizar esta parte y poder generar nuestros, nuestros datos fake dentro de nuestra base de datos. Vamos a buscar aquí el concepto de factory y me va a ayudar a leerlo Yulisa. ¿Qué son los factories? ¿Y qué dice? A ver. A ver, Yulisa, ¿nos ayudas? Karen, Moisés, Natividad, por favor, ¿nos ayudas? Si quiere yo, profe. Muy bien, a ver, ayúdanos. Pues primero vamos a hablar acerca del modelo Factories, bueno, del Eloquent. Cuando estamos probando, tú probablemente necesitas insertar algunos récords en tus database, bueno, en tu base de datos después de ejecutar tu test. Y, no sé, instead of manually value for each column when you create. No sé qué quiere decir en el segundo renglón hasta el último. Instead. En este ejemplo podemos ver cómo se escribe un factory, cómo se toma, o más bien te presentan la URL de dónde están los factories, que están en Database Factories User Factory. Oh, yeah. En ese archivo o sea, ahí se encuentran dentro de nuestra aplicación y podemos incluir todos, bueno, muchos factories en nuestra aplicación Laravel, ¿no? Y aquí nos dicen que nos muestran la sintaxis de esto, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, aquí lo que están haciendo es que, pues, aquí van a poner un nombre, yo le puse un Word, un método Word, pero lo que están haciendo aquí es un nombre, un dis, el faker es ingresa datos de tipo nombre, está diciendo Laravel, dependiendo a lo que tienes que hacer o a los campos que tengamos en nuestra migración, podamos hacer directamente nuestra, nuestro factory, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente.
Aquí dice también que hay factories de forma básica dentro del Laravel y pues básicamente nos ayudan a generar esta parte, ¿no? De tener nuestro factory ya hecho en la documentación y pues hay diferentes tipos de modelos y de métodos que podemos utilizar para crear estos factories como tal. Ok, lo que vamos a hacer entonces, ya sabiendo qué es un factory y cuál es lo mismo, ya tenemos nuestro factory de categorías, nos vamos a pasar a crear nuestro factory pues de post. Aquí pues voy a necesitar ayuda de nuestra migración. Para ello voy a hacer un split down. Ahí no me gusta. Más bien un split right. Vamos a minimizar un poco esto o a cerrarlo, ya que no nos sirve por el momento. Y vamos a empezar a declarar nuestros campos que tenemos en nuestra tabla, ¿no? A ver, aquí lo que vamos a hacer es que va a ser un title. Este title va a tener una asignación sobre una función this, sobre la función this de la librería Faker que ya ofrece el Laravel por defecto. Y lo que hacemos aquí es que después de title asignamos a this faker y esto va a ser pues una sentencia, ¿no? Sentencia, que es el método sentencias. Hacemos un coma, vamos a hacer lo siguiente. En este caso vamos a hacer el siguiente comando que es el slug. Este slug va a tener una asignación, así es como se hacen los factories. Va a tener un pesitos dis asignación faker y va a tener pues va a ser de tipo slug, ¿no? Que es esta parte. Aquí me falta una n, sentence. Luego, pues tenemos otro campo que se llama descripción, title, description, es description, ¿no? En inglés está mal escrito eso. ¿Cómo es, jóvenes? Description, igual hace una asignación, proviene de this, asignación faker, slug, y lo que vamos a hacer aquí va a ser que esto va a ser de tipo texto y va a tener una proporción de 800 caracteres ese texto. Siempre hay que poner coma después de cada campo. Después de que ya tenemos, vamos a ponerle unos meta tag, que va a ser asignado a pesitos dis, que proviene de la librería Faker, y aquí pues va a ser también text, un pequeño texto de 7 palabras, de 7 caracteres más bien en vez de palabras, ¿no? ¿Y qué pasa con la imagen? ¿Perdón? Ah, bueno, ¿Qué aquí pasa con la imagen? la imagen, tienes razón, la vamos a hacer, pues la podemos agregar. Para que agregue datos ahí, es igual a pesitos dis, asignación faker. Y como aquí en realidad lo que vamos a poner va a ser una URL, le vamos a poner que ponga la URL de image URL y que esté en una proporción de 1280 a 720, que va a ser el tamaño que vamos a necesitar. Luego, después del meta tag, ya que tenemos la imagen, vamos a poner un autor. Aquí vamos a ponerle una asignación. Aquí me faltó una asignación. Va a ser de pesitos dis. Siempre va a ser fake, si se dan cuenta. Asignación, el único que va a cambiar, pues aquí, en vez de que sea texto, pues vamos a ponerle que sea un name directamente.
y lo podemos poner como name o lo podemos poner como sentences, ¿no? O como word, que son letras, ¿no? Por ahora yo creo que lo vamos a dejar como sentencia. Sentence, ¿ok? Y ahora nos pasamos con el date. Va a ser igual a pesitos dis, dos puntos faker. Y tenemos que va a ser de tipo date, ¿no? Entonces, después de la fecha, pues ya vienen nuestras llaves foráneas, ¿no? Entonces, aquí no importa el orden que especifiquemos de un factory, lo podemos poner primero categoría y después user ID, ¿no? Pero pues porque para ver que sea más legible nuestro código, lo que vamos a hacer es, pues, es lo siguiente, ¿no? Vamos a agregarlo de manera como está aquí, user ID y después categoría ID, pero no hay necesidad de que pues se agregue de manera ordenada, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí pues vamos a agregar nuestras llaves foráneas dentro de post. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra llave foránea, que en este caso es user-id, y vamos a hacer un random. El random es, pues, dame un número del 1 al 10 o al 100, ¿no? Que es como si existieran esos usuarios dentro de nuestras bases de datos, ¿ok? Entonces, eso es importante. Ahora vamos a hacer lo mismo con category-id, category-id, category ID va a ser igual a aquí me faltó random int, no me random, asignación random, y va a ser pues del 1 al 100, ¿no? Pero ¿qué va a pasar aquí, jóvenes? ¿Creen que funcione esto o creen que no funciona? Aquí no es punto y coma. ¿Creen que funcione o no creen que funcione? Lógicamente, a ver, porque yo creo que no va a funcionar. ¿Ustedes creen que va a funcionar o que no va a funcionar? No funciona ¿No funciona? lo de la categoría, ¿no? No, bueno, esto no va a funcionar. Ok, dicen que esto no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Bueno, según yo, solamente está en categoría, donde el usuario es. ¿Por qué no va a funcionar? Ah, no, 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 sí, sí, sí funciona por el ID que tiene la categoría. Ujú. Pues yo creo que hasta el momento no va a funcionar. Díganme por qué. No sé, pues el ID debe estar definido, ¿no? No puede ser random. Sí, aquí sí puede ser random porque acuérdense que estamos haciendo datos fake. Pero no va a funcionar, les voy a decir por qué. Porque pues él lo único que te va a agregar va a ser el ID del 1 al 100, pero hasta ahorita no tenemos nada en nuestros usuarios, o sea, no tenemos tabla. Esto va a funcionar aquí, pero no tenemos como tal 100 usuarios, ¿no? O sea, este faker no tiene un límite como tal. Ya está el factory, pero no sabemos, tenemos que agregar un seeder,
pues para que agregue nuestro factory, ¿no? O sea, para que agregue esos 100 usuarios, porque pues actualmente aquí no existen esos 100 usuarios. Él lo único que va a hacer aquí es, va a poner del 1 al 100 en esta columna, nada más, ¿no? Entonces, pero no estamos diciéndole cuántos va a crear, ¿no? Entonces, los seeders van aliados contra los factories. Ya que tenemos esto, tenemos que definir directamente en los seeders que están, ¿en dónde están los seeders, jóvenes? ¿Dónde están los seeders? Pues aquí mismo, ¿no? En database. Nos vamos a ir a seeders. Y lo que tenemos que hacer aquí es decirle, ¿sabes qué? Pues vamos a poner una cantidad a esos factories que ya creamos. ¿Cómo lo hacemos? Ok. Lo que tenemos que hacer primero es lo siguiente. Tenemos que mandar a llamar pues a nuestros modelos, a la clase que representan en el sistema. Entonces, después del seeder, vamos a hacer un use. Hago referencia al modelo, que es app. En este caso es app. Y hacemos una diagonal invertida. Accedemos a la carta models, porque esa es una conexión directa a nuestra tabla user, que es lo que vamos a ocupar para que se puedan ejecutar la cantidad de datos fake que vamos a hacer. Aquí ya le dijimos, ¿sabes qué? Necesito que me hagas, que agregues datos fake, que me agregues un nombre, que me agregues factory. Ya le definimos qué tipo de datos va a agregar, qué tipo de datos fake va a agregar, más no le hemos dicho cuántos va a agregar dentro del Laravel, ¿no? Ni cómo se van a ejecutar. Entonces, ya que tenemos nuestros factories dentro del database seeder, aquí sí le vamos a decir dónde los va a agregar y cuántos va a agregar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, pues, mandar a traer nuestro modelo user, que nuestro modelo user está aquí. Tenemos que mandar a traer, pues, nuestro modelo category, que es, a ver a qué horas son. Las 10, a ver si nos da tiempo. Ok, entonces aquí vamos a poder, aquí vamos a poner category, aquí vamos a poner post, category con mayúscula, porque si no va a decir que no la encuentra, y aquí vamos a ponerle que va a ser post, ¿no? Entonces, ya que tenemos esto, ya estamos mandando a traer a nuestros seeders, pues, esta parte. Entonces, lo único que vamos a hacer es que aquí podemos hacer lo mismo. Hay dos maneras de hacerlo. Si ya lo mandamos a traer acá, pues nosotros hacemos la invocación implícita, que sería user, dos puntos, y le decimos que en el factory del modelo user, o sea, esto ya Laravel lo sabe por defecto, en el modelo user, va a crear, con ese factory, va a crear 100 registros, ¿no? Con el método create, que es el que ocupamos en Laravel. Entonces, así ya le estamos diciendo al seeder que le diga al factory de user que me va a agregar de esto que ya le asignamos, que es aquí, de esto que ya le asignamos, solo va a crear 100 registros, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos esto, pues vamos a hacer lo mismo con category. Quiero utilizar, voy a crear 100 categorías. Y quiero crear también 100 posts, ¿ok? Dentro de esto. ¿Por qué primero el user y por qué primero la categoría? Porque funciona de la misma manera. Como post es usuario con categoría, es foránea con usuarios y con categoría, por eso creamos primero user, después categoría y al último post, ¿no? Entonces, básicamente esto funciona de arriba hacia abajo. Crea usuario, crea categorías y crea post correctamente. Y en este caso creo que es
Aquí es post. Post. Esto no me gusta. Tiene que ser en singular. Yo creo que aquí me equivoqué en el comando. Va a ser post. Vamos a modificarlo. Post. Y aquí es post, ¿no? Entonces, pues ya hacemos esta parte. Bueno, aquí pues como ya modificamos el nombre, va a ser post. Entonces, pues ya vimos que en este caso ya agregamos un seeder para que le digamos a nuestros factories que acabamos de crear cuántos registros va a crear en cada factory que ya creamos en esta parte, ¿no? Ahora, quiero que alguien me ayude a entender el concepto de los seeders. Seeders, escribiendo seeders. ¿Qué nos dicen qué son los seeders? A ver. A ver, Sam o José Méndez. ¿Nos puedes leer la introducción a los seeders, por favor? ¿Nadie? Tania, Flores, Angélica. De los seeders. Seeders, escribiendo seeders. ¿Qué nos dicen qué son los seeders? A ver. A ver, Sam o José Méndez. ¿Nos puedes leer la introducción a los seeders, por favor? ¿Nadie? Tania, Flores, Angélica. PHP Artisan Make Seeder User Seed se crea uno. En este caso, pues no lo creamos, utilizamos el que ya viene por defecto. Pero de esta manera o con este comando se crea PHP Artisan Make Seeder. Ya que sabemos cómo se genera, pues nos va a generar el user seeder, que es el que tenemos aquí, que pues en este caso ya agregaron datos a ese seeder, ¿no? Que es pues básicamente poder agregar datos sin necesidad de utilizar factories. Como nosotros utilizamos factories, que esto especifica que enviamos modelos con un for each a nuestro user modelo, pues así lo hacemos, ¿no? Agrega al factory una gran cantidad de 50. Crea un post de 1 y crea 50 usuarios, que es lo que ya creamos. Entonces, un seeder lo que nos hace es básicamente ejecutar nuestros factories que se agregan datos fake a través de los modelos. Lo que vamos a hacer aquí, pues, para correr nuestras migraciones y nuestros seeders, vamos a utilizar este comando que se llama PHP Artisan Migrate Spreadsheet para poder probar lo que ya hicimos actualmente, ¿no? Ya que terminamos de decirle a nuestro seeder cuántos datos va a agregar en cada factory a nuestro modelo o a nuestra tabla, pues primero vamos a hacer un migrate fetch para ver que nuestras migraciones estén corriendo de manera correcta. No hay ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle --sit para ejecutar nuestros seeder, que nuestro seeder contiene dentro de esto nuestros factories que ya tienen pues cierta información. Vamos a ver aquí qué pasó. Dice que hay un error indefinido en
factory. Creo que me faltan 2 puntos. Ok, aquí me faltaron 2 puntos. Es con 2 puntos porque no estamos accediendo al modelo. Listo. A ver, vamos a ver si todo está correcto. Y vamos a ver ahora en la línea 21, database y del PHP hay model post. Va a ser el problema de que modificamos esto. Post. Tenemos que renombrar todo. Bueno, aquí como me equivoqué, tenemos que renombrar todo. Post factory. Para tener todo en singular. Aquí el model post me está marcando error porque no existe post. Le cambiamos el nombre dentro del factory y pues en realidad va a utilizar el modelo post, ¿no? Es que creo que ahí lo di en plural. Vamos a ver qué está pasando. Sigue el problema con post. Post dice que no lo encuentra. Post factory, post class. No la cambiamos acá tampoco. Aquí es porque cambiamos el nombre. Vamos a ver. Y ya está ejecutando hasta este punto el CIDR. Nada más me está diciendo que en date no existe, que tengo un error en date. Vamos a ver el factory post date, que es lo que nos está marcando. Vamos a ponerle un sentence. Seguramente esa parte es saber cuál es la sentencia para agregar, al menos que sea datetime. ¿Cómo le pusimos en la migración datetime? Datetime, vamos a ponerle a ver datetime, ¿no? Así, vamos a ver. A ver. Y vamos a ver, no, siguen mandando aquí en la date. User. Vamos, es que aquí ya... Datetime. Vamos a ponerle sentence. A ver cuál es el problema si persiste. Yo creo que es por el tipo de data. No, sigue la 32. Ay, díganme, jóvenes, no es eso. Aquí me falta una R. No me dicen, se pasan, ¿no? Ya que tenemos esto. Hacemos lo siguiente. Dice que factory random no está. Rant es rant. Rant en Laravel 8 rant. Y aquí estamos arreglando los pequeños detallitos, errores. Y listo. Una vez que ya generamos esta parte, pues ya ejecutamos nuestro comando y ya tenemos los datos random directamente aquí, ¿no? Que ya tenemos nuestros 100 registros. Si se dan cuenta, son datos fake, no tienen ninguna estructura, no tienen nada por el estilo. Y también tenemos el file 100 usuarios, que son lo que agregamos, que ya viene en un correo, aquí viene un nombre, aquí sí vienen datos bien, directamente de un nombre, y dentro de categorías me parece que están las 100, dentro de los posts debe de haber ya 100 posts con su información correcta, ¿no? Viene la URL porque le dijimos que sea una URL que sea de, pues, de 1280 por 70, tenemos meta tags, tenemos un autor, tenemos un datetime, como lo pusimos, y de esos 100 usuarios que ya registramos, pues ya de esos 100 ya nos mandan hasta aquí la foránea aleatorio, ¿no? Entonces, con esto ya podemos empezar a trabajar nuestra API para poder generar nuestro
nuestra API. Bueno, jóvenes, hasta aquí termina este video. Espero les haya agradado. Nos vemos la próxima. Hasta luego.